Llegamos al viernes 19 de febrero. Ha sido un gusto poder acompañarle durante esta semana y vamos a cerrar con broche de oro la misma con los análisis que tenemos preparados. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Totalmente animado, Sandy. Fíjate que minutos antes de empezar buena noche para usted primero, de empezar el programa a la medida, me estaban llamando desde Huehuetenango, me estaban llamando desde Escuintla, a quienes saludamos, y en los otros departamentos también, a todos y a todas, porque dicen que están ya en sintonía y esperando, en sintonía de TN23 y esperando a la medida. Qué alegre, ¿verdad? Gracias por esa preferencia. La verdad es de que tenemos muchos mensajes, las personas que nos comentan los temas, que se emocionan y que también la hacen de analistas, Julio, con sus opiniones. Muchísimas gracias y también por ese respeto con el cual abordan los temas y nos dan a conocer también sus opiniones. Aquí toda opinión es válida y cada quien tiene su propio análisis. Vamos a iniciar entonces este programa. ¿Qué te parece si hablamos de lo que está pasando en Nimajuyú? Qué preocupante, ¿no? Porque imagínate tú que un día te despiertes y cuando vas a abrir el portón de tu casa, en tu jardín, en tu garage, hay algunas personas ahí instaladas, y esto ya lleva algunos días, por no decir algunas semanas, y ahora, a partir de las últimas 3 noches, una situación de invasión que se está volviendo y tornando violenta. Iniciamos entonces, veamos la siguiente nota. Quienes habitan en la colonia aseguran que la intención de dicho grupo de personas es apoderarse del terreno para construir edificios sin licencia. Por ello, colocaron mantas durante el fin de semana para evitar que otras personas sean víctimas de posibles estafas de quienes se dedican a vender propiedades en el área. Los denunciantes afirman que dichas personas han llegado en repetidas oportunidades intentando instalarse en el lugar, incluso en carros de lujo. De momento, la seguridad perimetral continuará para evitar que la situación se torne aún más violenta y resulten personas heridas o víctimas fatales. A veces uno se pregunta, televidentes y Sandy, si estamos viendo imágenes de acá de la zona 21 en Nimajuyú o si nos hemos trasladado al Líbano, a Libia, a alguno de esos lugares en donde se mantienen estas situaciones, porque qué tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Fuera del tema de la invasión, ya es una violencia que puede desencadenar en cualquier momento en algo muy extremo y en algo que pueda costar vidas, Sandy. Julio, la verdad es de que es un riesgo para todos, es decir, para los invasores como también para los vecinos de Nimajuyú. Por lo tanto, es necesario también el acompañamiento que se le pueda dar de parte de las diversas instituciones que deben estar involucradas. Hablo entonces, en este caso, la Policía Nacional Civil, en este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos también. Particularmente. Y las instituciones, al final, que se puedan ir sumando para poder mediar, porque aquí lo que debe realizarse es una mesa de diálogo, buscar la solución para no llegar a estos puntos donde pueden resultar varias personas afectadas. Y sabemos que no es necesario el uso de la fuerza, pero sí es necesario ordenar el territorio y ordenar también la situación que se está registrando, cosa que creo que ya se salió de control. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, Sandy, y es que dentro de lo que tú estás mencionando, dentro de los distintos MARCs, que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en esta situación, dentro de los 7 que hay, no cabe otro que sea la mediación, ¿verdad? Porque aquí no va a haber conciliación, no va a haber arbitraje, no va a haber nada, la mediación, pero alguien tiene que mediar, es decir, aquí hay un problema y el problema es grave y es precisamente como el que graficamos. Ya desde hace semanas en un campo de fútbol y en unas áreas verdes propias de Nimajuyú han empezado a llegar personas que ahí se instalaron. Ahora, las versiones, las hipótesis de los propios vecinos de Nimajuyú nos dicen que son 2 posibilidades que ellos ven. Una, personas que vienen de zona 18 para buscar un lugar, un refugio, algo donde habitar. Y otra que dicen que son pandilleros, o cualquiera de las 2 cosas son graves, son terribles. Entonces, lo que es cierto es que en este momento hay 250 elementos de la Policía Nacional Civil allí de manera preventiva y eso, por supuesto, que bueno, se felicita. Pero en ese momento también ellos no tienen la potestad de actuar. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, si hay policías, ¿por qué no desalojan? Lo que pasa es que no hay orden de juez competente. No, sabemos que y queremos explicar
para eso te voy a molestar, Julio, que nos puedas explicar bien entonces cuál es el procedimiento para una orden de desalojo, que por cierto, tiene que involucrarse a un juez que pueda resolver la misma resolución. Entonces, de esta manera, cumpliendo los procedimientos legales, porque algunos dicen la presencia de la Policía Nacional Civil para que evacúe a estas personas, desaloje a estas personas, no es así. Exacto. Nada más pueden estar en prevención también ante disturbios. Pero, ¿por qué no se explica así? Con mucho gusto hemos preparado unos datos para explicar esta situación, así que vamos a ir paso a paso. Usted que nos está viendo en casa, síganos, porque es el mejor analista al final de cuentas para este tema. Y es que, fíjate, Sandy, en Guatemala, uno de los problemas históricos que no encuentra solución, y es evidente que se ha trasladado inclusive a la ciudad capital, es el de la tenencia, el uso y la distribución de la tierra. Durante estos últimos días se vive un conflicto, verdaderamente un conflicto, que es derivado de una invasión en áreas verdes en plena ciudad capital. Ante esta situación, los vecinos de Nimajuyú, como usted ya pudo ver en las imágenes en la zona 21, se han organizado para tratar de impedir que dichas áreas verdes sean invadidas de manera permanente. ¿Qué ha generado esto? Lo que estamos viendo con estas imágenes, yo te diría, Sandy, eso sobra, es temor. Pues, por ejemplo, anoche se pudo ver una lluvia de bolas de fuego en el lugar. Hay que destacar que se encuentran de manera preventiva 250 agentes de la PNC. Después de estos datos, que ya veremos otros posteriormente, vamos a explicar lo que tú preguntabas sobre el tema del desalojo. Pero aquí lo preocupante es, Sandy, ¿por qué estas personas se trasladaron allí? Están huyendo de la violencia en zona 18, si fuera cierta una de las versiones. De verdad son pandilleros que quieren instalarse ahí y decir, bueno, zona 21 ahora es nuestro territorio. Y si no es ninguna de las dos, son simplemente guatemaltecos que no tienen acceso a una vivienda y que están buscando desesperadamente dónde hacerlo. Es que en cualquiera de los casos también tendría que haber alguna otra alternativa que no fuera esta. Pero ¿cuál la vas a dar si desde los años 80 el tema de los asentamientos a través de las invasiones, contrario a detenerse, ha ido creciendo y ahora cada vez más el conflicto de tierra lo hemos trasladado inclusive a la ciudad capital? Y producto de lo que menciona Julio es que se establecen en lugares que no son habitables, que se establecen en lugares donde se tienen estas situaciones también. Exactamente, entonces aquí hay comprensión en ambos grupos, te diría. Por una parte, los vecinos de Nimajuyú que tienen el temor que sean pandilleros, que al final entonces se descontrole, se arme un desorden territorial en este lugar. Ya está. Y es esa amenaza, ¿no? Pero por otra parte, estas personas que, si bien es cierta la versión donde indican que no tienen dónde vivir, imagínate, buscan dónde poder tener un techo, dónde poder, ampararse, ¿no? Y también si vienen huyendo de la violencia, buscan un territorio donde tengan esa paz, esa tranquilidad dentro de nuestro país. También se comprende esta parte, pero aquí también lo que vamos viendo es el tema del estigma, ¿no? No por el hecho de que tú vivas o hayas vivido en zona 18 significa que seas un marero. No, para nada, jamás. No. Al contrario, es decir, la zona 18 es hoy por hoy una zona tan grande que, por si usted no lo sabía, ya hay anteproyecto de ley para que zona 18, bueno, por lo menos está en el Congreso la petición, ¿no? Ya que lo vayan a conocer es otra cosa, convertir a la zona 18 en el municipio número 341 por la cantidad de habitantes y por la cantidad de extensión territorial que tiene. Ahora, zona 18 padece, como muchos lugares, una anomia muy clara de parte del Estado, donde muchas personas, Andy, ojo con esto, muchas personas han tenido que abandonar, literalmente abandonar sus casas para huir de la violencia provocada por las maras. Julio, y en este punto, por ejemplo, el primer tema o el primer acercamiento que se debe realizar entre estas poblaciones es buscar el diálogo, ¿no? Así es. La Comisión Nacional del Diálogo tiene relación con este tema. Tiene completamente. Aquí, muy bien, vamos a ver, actores que deben de estar involucrados en esta situación. Definitivamente esa Comisión Nacional del Diálogo ya tendría que tener ahí, no sé si los tiene, porque eso es que tampoco es que se ha informado nada, tendría que tener ahí alguno de sus representantes, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo pueden hacer de oficio, ¿eh? Lo pueden hacer de oficio, y es que lo deben de hacer de oficio por lo que está pasando, porque aquí en cualquier momento la violencia se desborda y esto va a costar vidas. Por cierto, entre paréntesis, hoy en la tarde, como tú has visto en las noticias, hubo una persona reportada herida de arma de fuego en zona 21. Puede ser por cualquier otro hecho o puede ser de pronto proveniente de acá, es que no lo sabemos, ¿verdad? Por el tema de la violencia. Ahora, ¿qué deben de hacer? Te decía, la Comisión Nacional de Diálogo, lo dijiste muy bien, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí deberían también de actuar activamente líderes de otro tipo de categoría que en la sociedad tienen cierto peso
y lo siguen las personas, los líderes de las iglesias, evangélicos, católicos, etcétera, también tratar de poner orden. Me pregunto dónde están las autoridades propias, en este caso municipales. Ahí pueden haber desde COCODES, CODEDES, probablemente hasta COCOPRES, que son aquellos comités de prevención de vecinos para el tema de la seguridad, pero algo hay que hacer. Lo que pasa es de que quienes lo están haciendo son aquellos que son invasores, presuntos invasores por la presunción de inocencia. Invadido ya está porque llegaron ahí a un lugar que no les corresponde. Y además estamos hablando de propiedad, ya sea pública o privada, que pues tampoco quien sea el dueño de esas tierras, que al final de cuentas no sé quién será, no creo que esté muy contento con que estén ahí estas personas. Nadie lo estaría, Julio, al final, porque yo creo que no. Pues es un sacrificio que se hace para poder obtener un terreno, una casa. Entonces también pongámonos todos en ese lugar y vamos a comprender el sentir también. Pero bueno, agotado el diálogo, digamos, se establece el diálogo, no se logra una comunicación, no se logra un compromiso, no se logra una solución. ¿Qué procede? Quisiera que ampliáramos esa información. Muy bien, ahí vamos a la parte legal, me gusta esto. Por favor, acompáñenos a ver los siguientes datos que producción nos va a presentar para que usted pueda, junto con nosotros, entender de mejor manera este tema. Muchas personas se preguntan en este momento, Sandy, ¿por qué no se utiliza la fuerza policial allí presente para el desalojo de estos presuntos invasores? La acción de desalojo, quiero aclarar, debe ser promovida por el propietario de estos terrenos, sea el Estado o algún particular, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo, sea público o privado, y debe además, pero esto es imperativo, condición sine qua non, autorizado por un juez competente. De lo contrario, la policía no tiene la potestad de decir, ¿sabe qué? Los voy a sacar. ¿Cómo? Eso no pueden actuar así. Si no se logra resolver a través del diálogo, la comunicación y la vía pacífica, esta situación evidentemente va a poder tornarse más violenta y peligrosa para ambos bandos. Y al final de cuentas para los vecinos, así sean jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres, lo que sea, gente de la tercera edad de Nimajuyú. La propiedad privada, para que todos lo sepamos, por favor, es uno de los 30 derechos humanos que está resguardado en el artículo 39 de la Constitución, porque la invasión misma, al final de cuentas, termina constituyendo un delito al violentar uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el acceso a la propiedad, a algo que le corresponde, ¿no? En este caso, un terreno. Y si es lo que dice el artículo 151 y 152 de la Constitución, bueno, pues son bienes del Estado, ¿no? Si le pertenece a la municipalidad, al Estado de Guatemala, quien sea, significa que le pertenece a todos, no a alguien en específico. ¿Tiene dueño? ¿Tiene dueño? Eso es lo que al final entonces llegamos. Y por lo tanto también debería existir un respeto a esa propiedad privada. Totalmente. Pero entonces, es un conflicto que se puede observar desde ya. Es decir, es un problema que si no se trata, porque también sabemos que en el tema de resolución de conflictos, las horas primeras son las que pueden marcar al final que se desarrolle de una forma pacífica o que se convierta ya en un tema violento. ¿Cómo vemos entonces el accionar que se tiene y el tratamiento que se le está dando a este conflicto? Muy lento, porque es que no es que estamos hablando de cuestión de 2 o 3 días atrás, es decir, 2 o 3 días atrás desde que empezó a ponerse más violento el conflicto, en los límites que estamos viendo en este momento. Si no se frena, de ahí van a pasar, ya no van a ser bolas de fuego, van a ser ráfagas de balas y van a ser otras cuestiones, van a haber heridos, van a haber muertos. Esto no se tocó de la manera adecuada desde el principio, cuando empezó a darse la situación. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa del análisis de acá en A la Medida lo siguiente. O sea, estas personas también de manera espontánea no van a decir, mira, no tengo a dónde ir, Sandy, vente, se me ocurre, vámonos a Nimajuyú. Están muy bien organizados. Están organizados, o sea que aquí también, ojo con eso, otra posibilidad, puede ser que siempre haya algún mañoso, algún vividor, algún pseudo líder que les dice, les tengo unos terrenos, hasta hace negocios con estas personas, los empieza a parcelar y a vender cuando no le competen, porque esta situación ha pasado anteriormente. Es que también puede ser una posibilidad. Podría ser, Julio, y es cierto, y por lo tanto también es importante que se pueda investigar esta situación. Claro que sí. Porque entonces existen líderes negativos que al final están utilizando a la gente, vaya a saber con qué fines, ¿no? Entonces, aquí está aprovecharse de la necesidad de la gente. Sí, yo creo que eso también no es justo, Julio. No estamos dando por sentado que esta sea la versión, son pero hipótesis. Hay varias hipótesis que se manejan. ¿Por qué? Porque todavía no hay una investigación que nos pueda dar claridad de lo que realmente está pasando y mucho menos entonces que tengamos, que se puedan proponer ya algún tipo de resolución de una forma inmediata. Algo que esperamos y hacemos el llamado a las autoridades para que realmente puedan prestarle atención, para que puedan visualizar lo que se podría venir. Esto se puede desencadenar en
personas heridas, en personas fallecidas. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto de este conflicto, Julio, donde ya nadie está tolerando nada. El diálogo parece no ser posible en este momento. Pareciera no. Entonces, aquí el llamado a los vecinos es a la calma. El llamado a los vecinos de Nimajuyú es ese. Pero hay que comunicarse con las autoridades. Y ahorita viene el llamado fuerte, rápido y duro a las autoridades que correspondan. En lo municipal, en las autoridades centrales de las instituciones que ya mencionamos, porque algo hay que hacer. Si no, la próxima noticia y el próximo análisis que estaremos dando acá de Nimajuyú es una fuerte ola de violencia derivado de un conflicto que no pudo tratarse, que no pudo mediarse. Y ahora tengo otro problema, Sandy, para plantear todavía este. Si se logra, digamos, una mediación y se logra esa discusión y dicen los señores que están como invasores, está bien, ya no vamos a invadir Nimajuyú, pero ¿qué alternativa de solución le das? Aquí las autoridades, tanto en lo municipal como en lo estatal, tendrán que proponer y ofrecer también alguna otra situación, porque si no va a pasar lo siguiente, está bien, desalojamos hoy, estamos 2 o 3 días y regresamos a la siguiente semana y eso pues va a ser una cuestión de nunca acabar. Y recuérdate, Sandy, podemos estar viendo el inicio de uno de los graves conflictos, así como ya aquellos que hemos visto, por ejemplo, en Tajumulco, en Contacaná, que hemos visto en Santa Catarina y Ixtahuacán, con otros municipios vecinos, y que hay tantos, pero tantos a nivel nacional. Efectivamente, entonces este punto es muy importante tratarlo realmente y sobre todo previendo que si se le dice a ellos, mira, se tienen que retirar porque no es su lugar ni nada, no es que lo vayan a hacer también de una forma sencilla, y si se retiran, después pueden buscar otros territorios, porque con el hecho de que se retiren no significa que sus necesidades se han acabado. No. Pero ahí que solución y respuesta se les va a dar. Se tiene que pensar en los dos bandos, en este caso, la parte afectada, la parte invasora, para que se pueda dar una resolución que al final pueda favorecer y pueda tener algún tipo de beneficio para ambos lados del problema. Muy bien dicho, Sandy. Preocupante entonces la situación de este primer tema de análisis. Seguramente las cosas van a seguir evolucionando. Esperemos que para bien durante este fin de semana, aunque esto no parece. Entonces, de esta forma vamos a dar por terminado este primer análisis. Preocupante, como repito. Totalmente, pero lo que se trata entonces es de hacer justicia, y hablando de justicia, justicia es nuestro segundo análisis que tenemos preparado, pero desde el punto de vista del idioma materno. Claro que sí. ¿Cómo estamos en el país? Después de la pausa lo analizamos. Entonces no cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. De febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna establecido por la UNESCO, para resaltar la importancia de inclusión principalmente en la educación, salud y justicia. Guatemala es un país multilingüístico con diversidad étnica y cultural. Sin embargo, el acceso para los mayablantes es limitado debido al poco fomento de uso de idiomas mayas. Dora García es una defensora pública con enfoque intercultural que explica la importancia de inculcar el uso de lenguas mayas. Este derecho, como le digo, tristemente en algunas ocasiones ha sido vulnerado, pero es ahí en donde está la función del defensor público, especialmente porque el Instituto de Defensa Pública Penal pues ha tenido ese compromiso de brindar una defensa oportuna, gratuita y eficaz. Y ante la eficacia pues está ese compromiso de todo defensor, y especialmente del defensor de las unidades de defensorías indígenas, de velar porque se garantice ese derecho humano de ser escuchado en su idioma y que pueda pues solicitar ser escuchado en su propio idioma. Y entonces de ahí viene también que nosotros tenemos que aplicar, tenemos que reconocer, tenemos que promover, tenemos que fomentar que el idioma es uno incluso de las bases sobre las cuales se va a ir estructurando toda una cultura. Si no existe un idioma, en este caso un idioma materno, también viene a derribarse toda una gran estructura de cultura, ¿verdad? La atención en lengua materna evita retrasos en los procesos judiciales. Además, es importante cuando va dirigido a mujeres que han sido víctimas de violencia. Las personas tienen el temor de decir que no entienden el idioma español o el idioma oficial, y hacen el esfuerzo humano de decir, entiendo, hasta a veces con el riesgo
de que tener que quedarse privado de su libertad por más tiempo para poder ubicar a un intérprete que no está disponible en ese momento de una audiencia, especialmente una audiencia de primera declaración, específicamente las personas vulnerables, y dentro del grupo de vulnerables pues están las mujeres indígenas, y eso fue lo que me motivó a poder prestar también el servicio en la institución, ya que se presta el servicio a personas de escasos recursos económicos, y pues dentro de ese grupo también hay muchas personas que no hablan el idioma oficial. El Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con 17 intérpretes en 12 idiomas mayas, porque de 35.985 casos nuevos recibidos en 2020, 3.520 fueron maya descendientes, y en 2021 de 2.986 casos fueron 211. Creo que ante estas declaraciones de esta defensora allá en el IDPP, o sea, el Instituto de la Defensa Pública Penal, lo que me queda hacer es aplaudir, porque esto es una realidad. Es decir, yo entiendo aquí varias cosas, Sandy. Guatemala tiene características muy particulares, y el hecho de no conocer, porque es una cuestión constitucional, hay que decirlo también, el tema del acceso a la justicia en tu propio idioma materno, con el multilingüismo que tenemos, es bien difícil. Pero aquí hay otra cuestión, es que no solo se necesita de un intérprete. Recordemos que nuestros pueblos indígenas tienen una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de pensar, porque hay algo que se llama cosmovisión. Y si esa cosmovisión, que a nosotros, digamos los ladinos, llamémoslo así, nos es difícil tratar de entenderla a pesar de estudiarla para los temas de justicia, te imaginas tú en una audiencia donde te presentas tú ante un juez que no te entiende, tú no le entiendes, y se está llevando todo un proceso donde tú estás probablemente como el imputado y no sabes ni lo que pasó. Hombre, es que esto es dramático, ¿no?, en un país como el nuestro. Exactamente, Julio, por eso es que es importante, número uno, los intérpretes que se puedan tener en todo el sistema de justicia. Aquí ya vemos que de la parte de defensa de una persona acusada, cuando se habla de defensa de personas acusadas, rápido se va a los delitos graves, pero hay delitos menores, hay faltas, y sabemos que para que exista un juicio justo, un debido proceso, debe existir la parte de defensa. Pero sobre todo, qué complicado también es, Julio, que hay personas que son mayablantes y que conocen o saben hablar el idioma español, pero no lo dominan perfectamente. Así es. Y sabemos que al momento de enfrentar un juicio también los nervios nos traicionan, podemos entender las cosas de diferente forma, y ahí viene la importancia de que se le pueda dar este enfoque intercultural y que se le pueda entonces dar un acceso a la justicia desde su idioma materno. Me gustan estos términos. La multiculturalidad es una característica por todas las etnias que tenemos, no solo mayas, xinca y garífuna, pero la interculturalidad, que debe ser algo transversal, es el poder venir y hacer esto parte de un solo, y ese solo se llama una nación. Es decir, para empezar, aquí lo que tenemos que hacer es una integración de ideas, una integración de nacionalidad, una integración de todo tipo de servicio, de salud, de educación y por supuesto de servicio de justicia, para que todos los guatemaltecos de esa manera integrada, entonces sí podamos tener acceso a él. Vamos con unos datos. Vamos con los datos. Por favor, ahí los va a ver usted en pantalla. Escuche usted lo siguiente. Sandy, una de las características más visibles de nuestra sociedad, aunque muchos no lo quieran ver, ni siquiera lo quieran conocer, es el multilingüismo, la multietnicidad y la multiculturalidad. Una de las tantas carencias del sistema de justicia guatemalteco es poder contar, en primer lugar, con lo que estamos hablando, y decía la defensora, intérpretes jurídicos capacitados, estudiados en el tema no solo de la interpretación legal, porque son términos muy específicos. Y por supuesto, operadores de justicia que también sean multilingües, porque este es el otro gran problema. Sin embargo, esto todavía no responde a todo esto de idiomas mayas y justicia si no se cuenta también con los intérpretes jurídicos para la pertinencia cultural, con lo que hablábamos de la cosmovisión, porque aquí es bien importante ver lo siguiente. Los peritos culturales tienen que saber interpretar la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. El no hacerlo representa un valladar en el acceso e impartición del servicio de justicia para un elevado porcentaje de la población guatemalteca. De hecho, si a eso vamos, representan hoy por hoy nuestros hermanos indígenas de todas las etnias que conforman un país, porque todos somos guatemaltecos, representan la mayoría. Entonces, algo hay que hacer. Y si mañana se va a celebrar ese día de los idiomas mayas,
pues hombre, que la celebración no sea solo eso. Ay, qué bonito el día de hoy, que la celebración sea la integración en los servicios que se presta por el Estado guatemalteco. Totalmente, Julio. Sabemos que hay servicios básicos que se deberían de tener también este enfoque, que se debería atender a toda la población en su idioma materno, pero sobre todo el tema del acceso a la justicia para estos pueblos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no se le da el tratamiento correspondiente, si no se le atiende en su idioma materno, bien lo explicaba la defensora, para no atrasar el proceso, entonces dicen, sí entiendo, y aunque no lo entiendan y al final no van a comprender, los condenaron, se van a la cárcel y no logran comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco pueden expresarlo y el juez tampoco lo va a interpretar de una forma, porque tampoco los jueces es que hagan juicios en el idioma materno, para eso necesitan estos Como que nos juzguen en ruso o en chino, es una justicia injusta, porque no la entendemos. Y eso es lo que pasa realmente en los tribunales día con día, ¿verdad? Porque ni el juez ni los operadores de justicia entienden a la persona, en este caso particularmente a los imputados, por el servicio gratuito de defensa que presta el Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero lo más importante de eso no es eso, lo más importante es que aquella persona que está como presunta culpable de una falta o de un hecho delictivo no entiende una coma de lo que se está diciendo y se está hablando de él y se está jugando en un tema penal, porque el Instituto de la Defensa es pública penal, son casos penales, se está jugando su libertad, que eso es lo más importante, Sandy. Y ante esta situación vemos entonces, Julio, el apoyo que el Estado guatemalteco debe darle a este tipo de servicios. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quisiera que viéramos el tema de las coberturas también. Entonces vamos a ver la necesidad de que se puedan fortalecer instituciones que se brindan servicios como eso. Y hablo del sector de justicia, que al final necesita también la contratación de más intérpretes, necesita fortalecer este tipo de servicio, porque vemos también la urgencia que hay de brindar estas garantías procesales. Fíjate, Sandy, que esto, y vamos a ver los datos, esto se ha perdido, pero había un camino que era correcto. Hace muchos años, cuando trabajaba para la cooperación internacional con la Unión Europea, se formaron intérpretes jurídicos con esta situación de la interculturalidad y la cosmovisión maya, pero también los peritos culturales. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Porque ya no fueron, digamos, más promociones, porque el Estado no le prestó atención a esta situación y absorbió a unos, que son los pocos que hay, pero ya no se siguieron formando otros, no se siguieron becando a otras personas y preparando. No es suficiente el dominio del idioma, sino que hay que conocer el idioma y la parte jurídica, porque aquí son dos cosas que van ligadas de la mano. Entonces, aquí está el gran Valladar. Vamos a ver otros datos, si me lo permites, y ahí en pantalla nuevamente aparecerán. Muchas gracias a nuestra producción. En Guatemala existen estos 22 idiomas mayas, además del xinca y el garífuna, por supuesto el español que estamos utilizando. Sin embargo, el Instituto de la Defensa Pública Penal, imagínense ustedes, a pesar de ser una institución todavía pequeña por el tema presupuestario dentro del sistema de justicia, ya tiene 17 intérpretes en 12 idiomas mayas. Pero ¿cómo están las demás instituciones? Esto tiene que ser un esfuerzo de todos, no solo de la Defensa Pública Penal. Asimismo, es de destacar que en las comunidades mayablantes se está viviendo una transculturalización. Es una de las palabras a veces tan lindas, ¿verdad? Que poco a poco provoca la desaparición de algunos idiomas mayas, ¿verdad? Bueno, y esto es cada vez más visible. La Constitución Política de la República de Guatemala además indica que el idioma oficial, y eso oficial significa para todo acto público, por supuesto incluyendo los actos jurídicos, es el español. Y esto debería ser parte cuando hemos hablado aquí en la medida de que el sistema de justicia, al menos en la Constitución, tiene que sufrir una reforma, porque esto hay que reformarlo también con esa visión de la mayoría de la población. Inclusive el Estado de Guatemala traduce muy poco de sus comunicados de prensa a idiomas mayas y la Constitución no se ha traducido en la totalidad de los idiomas. Por supuesto que en quiché, en cachiquel, en aquellos que son grandes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el itzá, que es un idioma que prácticamente se está perdiendo? ¿Qué pasa con el garífuna? Que si bien no son tantos, hay una comunidad garífuna muy importante allá en Livingston y en Puerto Barrios. ¿Y qué pasa con el resto de idiomas mayas y de personas que hablan cada uno de esos idiomas? Totalmente. No estamos llegando a ellos. No. Y en Guatemala se cree, bueno, todo el mundo habla español. Eso no es cierto. No es Hay cierto. mucha población todavía que solo habla este idioma materno. Imagínense, por cualquier situación, un accidente de tránsito, que es algo que no lo puedes prevenir, o no podemos decir, bueno, entonces que no existe el delito, pero un accidente de tránsito te puede representar a ti que enfrentes un procedimiento penal, entonces, y que no se hable el idioma oficial, el idioma español en este caso, y tampoco se le atienda
creo que ese es uno de los puntos que se debe fortalecer. Es uno de los puntos al final que se debe considerar cuando ya se define también el tema presupuestario y que se pueda dar esa atención, Julio, en todos los servicios que una persona necesita. Es correcto. ¿Sabes qué ejemplo me gusta? Y con esto, si gusta, cerremos. El ejemplo de Paraguay, que por supuesto el idioma oficial, el español, pero también el guaraní. Y entonces ahí sí podemos tener esa equidad para el tema idiomático, para el tema cultural y para esta interculturalidad que es la interrelación humana. ¿Te parece si damos por concluido con esta situación este tema y reflexionemos sobre él? Por supuesto. Este 21 de febrero entonces se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Hay mucho que debemos analizar y mucho en el cual también se debe trabajar como país. Hacemos la pausa, regresando hablamos del transfugismo. Me parece bien. ¿Se va a facilitar el transfugismo con lo que se ha propuesto por parte del Tribunal Supremo Electoral? Analicémoslo, no cambie. Nosotros a esta hora aquí en TN23 somos a la medida. Sandy, televidentes, parece que tenemos que darle nuevamente, aparentemente, si esto se aprueba así, la bienvenida a una puerta que se está abriendo al transfugismo, porque eso era lo que decíamos ayer, nos parecían bien las modificaciones que se pueden hacer a la LEP, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, claro que son necesarias, pero se dejó una puerta abierta y probablemente es la puerta abierta que menos quieran los guatemaltecos, ¿no? La posibilidad, al menos en una situación, pero posibilidad de que el transfugismo vuelva, retorne y echa la ley, echa la trampa, tú lo decías ayer. Ayer lo mencionábamos, Julio, y la verdad es que parecía difícil de creer que este tema al final se elimine. Creo que al final es uno de los asuntos más delicados y en los cuales también no creo que en algún momento se logre legislar para prohibir el transfugismo, Julio. El transfugismo que a veces se interpreta de diferentes formas o que se quiere avalar con otros términos, pero al final es un transfugismo. Y lo vamos a analizar porque yo quiero que tú nos lo expliques muy bien. ¿Cómo es que están tratando este tema dentro de las modificaciones, las propuestas de reformas a la ley electoral? Claro que sí, Sandy, a las órdenes, y para eso creo que lo mejor es poder ver esas propuestas de reforma, poder ver los datos para iniciar el análisis. Así que veamos entonces y analicemos todos juntos. Recordemos, fue entregado al Congreso de la República un proyecto para reformar la ley electoral y de partidos políticos. En la propuesta se agrega un párrafo específico al artículo relacionado al transfugismo, que queda de la siguiente manera. Se exceptúa, es decir, con ese se exceptúa, dice, abro esta puerta. ¿Puerta para qué? Para el transfugismo, pues, para que entendamos todas. Se exceptúa de la prohibición contenida en el presente artículo cuando la incorporación a otra organización política, es decir, cuando el cambio, cuando el transfugismo, eso es lo que quieren decir, deviene, es decir, se origina de la expulsión, que te expulsen del partido, de la escisión, se rompe la organización política, la suspensión o cancelación de la agrupación política con la cual alcanzó la diputación. Entonces, si estás exceptuando la prohibición, lo que hay que entender es que, habiendo una excepción al transfugismo, el transfugismo queda vigente, matizado, complicado en la redacción, pero ahí está, ahí está. Le guste o no le guste a quien le guste, ahí está la excepción y está el transfugismo presente, pues. Y hay formas entonces bien fáciles de poder cambiarse o no. Encontrar la excepción está fácil, ¿no? Julio, ¿y esto va por un debilitamiento también, o no sé cómo lo ves tú, ya me vas a dar tu punto de vista, de los propios partidos políticos? Porque si yo pertenezco a un partido político, debería ser porque tengo, pues creo en ese proyecto, porque tengo los mismos ideales, porque tengo la misma visión también de poder pertenecer a lo mismo, pero al final lo vemos como un mecanismo nada más para llegar al Congreso y después, bueno, fue un gusto, nos vemos, vamos a ver entonces cómo me conviene más o con qué agrupación logro intereses particulares. No debería ser así, ¿no crees tú? No debería de ser así, pero aquí pasa algo. Y antes de ver el argumento a favor de esto que estamos analizando, porque también ya vimos el contra, ahora veremos el argumento a favor, veamos lo siguiente. Hablas de algo que parece muy grande en Guatemala, hablas de partidos políticos, pero perdóname, Sandy, y lo hemos visto y constatado en los últimos años, son empresas electorales que al final de cuentas tienen una vida muy corta porque no logran consolidarse como verdaderos
verdaderos partidos políticos. Me preocupa una cuestión, y es decir, están esos partidos políticos tradicionales y qué bueno que existen, pero lo que me preocupa es por qué no están surgiendo otros partidos políticos. Y me vas a decir, ¿para qué si ya hay tantos? No, es que tienen que surgir nuevas opciones, y esas nuevas opciones tienen que devenir nuevas personas, nuevas ideas, literalmente, como dicen allá en El Salvador, literalmente, y otras nuevas alternativas para la política guatemalteca. Lo principal en la política es que tú puedas formar políticamente a los ciudadanos y que puedan haber por primera vez en Guatemala, porque eso nunca ha pasado, un partido político que nazca, que vaya creciendo, que llegue a gobernar, que lo haga bien y que posteriormente permanezca en el tiempo y no desaparezca como pasa aquí. Entonces vemos esa debilidad en las propias instituciones de carácter y orden político. Exactamente, Julio, y todo esto va dentro de un mismo plan, incluso te digo, de educación. Sí. En el que, por ejemplo, en los establecimientos también se debería inculcar que la política, participar en política... ¿No es malo? No es malo. Pero al final hasta los niños tienen ciertas ideas que escuchan de los adultos, y entonces se va perdiendo y se va desmotivando también, imagínate, desde pequeños. Es que hablar de política en Guatemala parece hablar de sinónimo de corrupción, de mañoserías y de tranzas, como hablamos aquí en Guatemala, y no es así. La política es una ciencia, y es una ciencia muy linda, ¿verdad? Que viene desde hace muchos siglos atrás. Imagínese usted, con los griegos, con los romanos y muchos otros pensadores. Es una ciencia pura. Todos los días hacemos política en el interrelacionamiento como seres gregarios. Lo malo son aquellos que han pervertido la política. Vamos al argumento entonces a favor de estas situaciones en cuanto a las modificaciones de ley, para que podamos tener el análisis completo. En la reforma a la ley electoral y de partidos políticos del año 2016 se introdujo la figura del transfugismo, que tal vez en mi criterio ha sido lo único bueno de esa ley, que, mejor dicho, esa reforma, que busca impedir la migración constante de diputados de una entidad a otra. Se argumenta que no obstante existen circunstancias en que una persona deja de pertenecer a una organización política no por abandono, sino porque simplemente la misma ha dejado de existir o ha sido expulsada de la misma u otra situación especial, situaciones que no son imputables al diputado. Esta es una situación que debe ser remediada para que los diputados que han quedado sin partido por haber dejado de existir por cancelación, por ejemplo, queden exentos de las penalizaciones que se prevén en la norma. Podría ser eso, pero cuando tú eres expulsado, perdóname, pero es que ahí se llama transfugismo puro, porque si tu propia organización política te está expulsando, es que también tiene que haber una razón de peso, porque la expulsión tampoco puede ser solo así, aunque es política, y lo político dijimos que aquí en Guatemala se maneja de una manera hasta el momento bien extraña, tienes que pasar por el tribunal de honor de ese partido político. Entonces no considero, al menos en lo personal, que esa excepción está hecha de que es porque eres expulsado del partido político, no es tu culpa. Claro que es tu culpa, algo hiciste para que fueras expulsado. Entiendo, probablemente entiendo, el hecho de que si el partido político desaparece, eso ya no es tu culpa, relativamente, porque si el partido político al que perteneces desapareció, es porque infringió la ley electoral y de partidos políticos, y tú, como miembro de ese partido, eres solidariamente responsable de lo que haya hecho el partido. Definitivamente que lo eres. No puedes alegar desconocimiento de la ley, no puedes alegar de que yo no sabía, no, es que no lo hice yo, no, hombre, eres parte de esa organización política. Exactamente, pero bueno, parte ese es el argumento a favor. Son puntos a favor, Julio, retomando el tema de que expulsen a un diputado, a un político del partido, entonces también ahí da un poco de desconfianza, ¿no crees? Como población, como electores, porque entonces ya le pierdes también la confianza a esa persona, piensas mal. Y no sabemos si realmente, por ejemplo, la expulsión puede ser porque sí hizo algo negativo o por razones simplemente políticas. Es una estrategia política. Para que ya no participes, porque ahí sí estaría la otra parte, ¿no? Por eso es que nosotros estamos planteando aquí esta situación. En mi criterio, al menos, no sé qué piensas tú, pero creo que lo compartes también, creo que se ha dejado una puerta, por pequeña que sea, abierta al transfugismo. Entonces, ahora que ya lo expusimos acá, tratando de darle estos datos objetivos y tratando de que usted analice eso, vamos a dejar una tarea, y el análisis va a ser para el Congreso de la República, que diga qué es lo que, pero ojalá con algo real y contundente. Sin embargo, ¿sabes qué pienso que va a pasar? Hasta se va a ampliar la puerta para el transfugismo, porque son
políticos al final de cuentas. Totalmente, Julio. Y por ejemplo, si te digo, bueno, tienes que crear una ley que te afecte a ti, ¿cómo lo vas a hacer? Conociendo la política guatemalteca, la respuesta ya la sabemos. Exacto. ¿Te parece mejor si hacemos algo? Ya que expusimos el problema, vamos a la pausa. Pero regresamos enseguida con más información. Antes de ir a la pausa, quiero decirle algo. Este es el momento oportuno para recordarle no solo que somos a la medida, porque efectivamente lo somos, sino que para que no se desprenda de la programación de TN23, sábado y domingo. Y el domingo, si quiere conocer lo que pasa en el mundo, ahí está Apuntes del Mundo con nuestro compañero Andrés. No cambie. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia recibieron un total de 17 expedientes de aspirantes que buscan ser electos como representantes titular y suplente de la Corte Suprema ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. 4 expedientes fueron objetados, es decir, los candidatos recibieron tachas en contra de su participación en el proceso de selección. Este viernes finalizó el plazo otorgado a los aspirantes objetados para presentar pruebas de descargo para desvanecer los señalamientos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del 22 al 24 de febrero analizarán las tachas, las pruebas de descargo y resolverán si los candidatos quedan fuera o continúan participando en el proceso de elección del titular y suplente para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Y en el Congreso de la República también finalizó el plazo para que pudieran presentar sus expedientes los interesados en participar para ser electos como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, representando al organismo legislativo. Más de 10 aspirantes se postularon para ser magistrados titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Según la última actualización que realizó el legislativo, los nombres que figuran entre los candidatos son Maynor Eduardo González Méndez, Ana Isabel Antillón, Luis Alexis Calderón Maldonado, Frank Armando Martínez Ruiz, Carlos Alberto Godoy Florián, Dina Josefina Ochoa Escribá, Carlos Horacio Castillo García, William Gilberto Bobadilla López y Luis Alfonso Rosales Marroquín. El próximo lunes 22 de febrero los aspirantes deben enviar a los diputados un video para explicar el plan de trabajo propuesto. Luego serán los congresistas quienes tendrán que deliberar del 23 de febrero al 15 de marzo y elegir a sus representantes ante la CC para que tomen posesión el 14 de abril. Y sabe usted que los diversos sectores productivos del país muestran una expectativa de crecimiento que puede llegar a ser positiva para este año en Guatemala. Así lo detalla un informe presentado por el Banco de Guatemala. Vean la información a continuación. Todas las actividades económicas en 2021 mostrarán un leve crecimiento, así lo proyecta el Banco de Guatemala. El top 5 que mostrará una mayor alza es construcción con 7.5%, actividades de alojamiento y servicio de comidas 5.7%, actividades financieras y de seguros 5.7%, transporte y almacenamiento 4.6%, actividades de atención de salud humana 4.1%. En el caso de alojamiento y servicios de comidas, que agrupa a las actividades turísticas y de restaurantes, se resalta una recuperación parcial, pues aunque las cifras no son las del 2019, sí se muestra una mejora, pues el año pasado bajó 18.8%. Otras que también muestran una mejora son minas y canteras, industrias manufactureras, enseñanza, entre otros. Finalizamos el programa. Muchas gracias a usted por estar pendiente y regalarnos su tiempo para escuchar el análisis y, por supuesto, participar en los mismos. Que descanse, excelente fin de semana. Me sumo a lo que dices tú, pero con una cosa más. Por favor, escuche usted bien esto. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver el lunes. Chao.